Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco desde Miami. Es un gusto grande estar, reconocer, saludar, presentar al querido Iván del Campo y con él adentrarnos en un montón de cuestiones. Decir que estamos en un lugar bellísimo, un campo de golf que es una maravilla, este entorno de verde fantástico, de sol de Miami también cálido, para descubrir un montón de cuestiones que sé que a nuestra audiencia les van a interesar. Buenas tardes, estimado Iván del Campo. Gracias por esta oportunidad y por recibirme también en un lugar tan bello. Buenas tardes para ti, Leandro, y todos tus oyentes, que sé que te escuchan en todas partes del mundo. Es un placer en realidad para mí estar aquí, de esta oportunidad de compartir contigo y con tus oyentes. Un placer. El placer es mío, digamos. Tú como experto en cuestiones de transporte, también en seguridad informática, pero además también vamos a avanzar y decirle a nuestra audiencia que estás abocado a la escritura de un guión de cine, digamos, completo cubano que tengo aquí en Miami, que hace un poco de todo y todo lo hace fantástico. Así que me gusta esto, yo decía, de interesarse por todas estas cuestiones. Cuando uno habla de transporte, por ejemplo, parece algo cotidiano, pero ¿qué hay detrás? Porque en realidad, si unimos seguridad con transporte, podemos adentrarnos en cuestiones que incluso desde la inteligencia o lo que pueda acontecer en los países, digo, se pueden generar problemáticas graves si no hay un conocimiento profundo, si no se cuidan algunas cuestiones. Cuéntame de tu experiencia vinculada al transporte y también ligada a inteligencia y seguridad informática, que cuando hablamos de nuevas tecnologías, en definitiva, volvemos a lo cotidiano, ¿no? Porque todo el mundo está con el celular. Hoy, desde la luz que se genera en un estado hasta otras consideraciones, todo está computarizado, interconectado, e incluso por allí dijo alguien alguna vez, si se produjera una guerra, ya no hace falta como otros tiempos que la guerra se instale con las armas. Sí hay también, pero ya si cortamos, por ejemplo, cuestiones de tecnología y suministro de electricidad y demás, digamos, vamos a un ataque informático, hacemos una guerra internacional terrible. Por eso ahí está el cuidado, la estrategia de vuelta y el conocimiento profundo que hay que tener sobre todo esto. ¿Cómo tú llegas a esta cuestión de interiorizarse en el transporte? ¿Cómo es la evolución? ¿Qué puedes decirnos de la seguridad informática vinculado a esto? A ver. ¡Wow! Un poco de todo. Un poco de todo, pero creo que merece la pena hacer un recuento, ¿no? Basado en mi experiencia. Mi educación es en realidad en sistemas informáticos, en ingeniería en sistemas. Pero por cosas de la vida, una vez aquí en Miami, tuve la oportunidad de trabajar para una de las empresas, de las organizaciones o las agencias de transporte, una de ellas de las más importantes en lo que es el condado de Miami-Dade, que es el MDX o Miami-Dade Expressway Authority. Ahí estuve al frente en realidad de lo que es el sistema de informática y lo que se conoce como sistemas inteligentes de transporte. Estamos hablando cuando hablamos de sistemas inteligentes de transporte, cuando hablas de transporte, cuando hablas de seguridad, existe un cambio real que estamos viviendo. Ya no el transporte, ya no es solamente cómo transportamos las cargas, sino cómo movemos personas. Y en una ciudad como, diríamos, un área metropolitana como lo que es el condado de Miami-Dade, como muchas otras, estoy seguro que en Buenos Aires igual, existe un tráfico increíble y algo que está aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Que los sistemas nuevos de transporte que pudieran ser algo futurista, ¿no? Algo del futuro, ya no son tan
del futuro, como se hablaban hace 10 años, se están viniendo. ¿Qué quiero decir con eso? Los sistemas de transporte están siendo, se les está agregando tecnología. Empieza lo que es la comunicación entre los vehículos. Empezamos a conectar los vehículos con la infraestructura que existe, ya sea desarrollada por gobierno o entidades locales o empresas privadas, como existe en muchos casos. Se empieza esa conectividad entre lo que es el sistema de transporte, y en ese momento es cuando empezamos a ver la importancia de la seguridad, pero seguridad cibernética. Ya no estamos hablando de la seguridad, diríamos, física, como un guardia de seguridad quizás pues podemos poner en estaciones, o lo que conocemos como una seguridad física. Ya estamos hablando de seguridad desde el punto de vista de sistemas informáticos. Entonces, eso como que complica las cosas un poquitico más, nos los hace un poco más difícil. Como todos sabemos, no pasa un día sin que no exista un ataque, diríamos, de tipo cibernético. Y como mencionabas, no es una cosa de película, no es una cosa de Hollywood o de cine, sino estamos viviendo los momentos que vivimos ahora y hemos estado viviendo por los últimos años y que van a seguir. Estamos en guerra. El mundo está en una guerra entre países, entre naciones, inclusive afectando a individuos en lo que es la parte, diríamos, cibernética, una guerra de estilo cibernético. Entonces, el transporte es una de las infraestructuras. Factor fundamental en la estructura dentro de esa guerra, porque cuando hablamos de ese tipo de guerra cibernética, incluso hemos escuchado que el gigante comunista chino tiene una parte especial dentro de la defensa del ejército para el combate, y Estados Unidos también lo ha mejorado. Todos los países, todas las potencias lo tienen. A lo mejor todas. En la cotidianeidad la gente no está tan en tema, pero existe y se va a profundizar más también, ¿no? Porque son puntos estratégicos de ataque, digamos, posible, y tiene que haber una defensa adecuada para ello. Justo lo decías anteriormente, Leandro, y para que tu audiencia pueda entender esto quizás un poco mejor, pues el transporte es una de las 11 infraestructuras más críticas que existe en cualquier país. Estamos hablando inclusive, bueno, si hablamos de países ya desarrollados, mucho más, y subdesarrollados igual, o en vías de desarrollo, lo que sea. Pero el transporte es una de esas infraestructuras. Eliminas el transporte y paralizas una ciudad, paralizas un pueblo, paralizas una nación. Y ahí está la importancia. Y sus efectos, ¿no? Sus efectos que redundan en una lesión grande a la economía, obviamente, porque si se logra que el sistema de transporte no funcione, que se corte la energía, todo eso, más allá del perjuicio que visible está el económico. Por eso también el tema de la defensa, y después también podemos pasar a lo que ahora se está hablando mucho, que es los autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Que se va de la cuestión más cuidado del medio ambiente, que en algunos países no está tan popularizado. En Estados Unidos está tomando cuerpo, digamos. Justo en ese punto, estamos hablando ya no tan solo de los autos eléctricos como tal, como se conocen, con una persona adentro, el carro eléctrico, es como usar otro medio diríamos, para propulsar o darle movimiento al carro de forma eléctrica, sino los carros autónomos. Estamos hablando no ya tripulados, que no tripulados, tipo sí, dron, exacto, pero en gran dimensión. Entonces, eso a veces lo hablamos, inclusive en la industria de transporte se habla, y existe un plan de trabajo, existe. De hecho, hay comunidades, hay universidades que están probando y están usando estos carros autónomos, diríamos. No estás hablando en proporciones grandes, pero en áreas limitadas ahora, más bien como tipo piloto, como tipo demostración. Pero imagínate que cuando tienes un carro completamente autónomo o semiautónomo, en el cual el chofer tiene un control, cierto control, o mantiene siempre el control, aunque las decisiones por la mayoría son hechas por el vehículo,
tenemos dos ventajas y tenemos otro problema. Las ventajas, ¿qué pasa con, por ejemplo, personas ya de una tercera edad? Que hoy por hoy, y le doy el ejemplo de mi padre, 76 años, y recientemente tuvimos que quitarle el vehículo. Ya se siente limitado, ya no puede manejar. ¿Por qué? Porque ha perdido ciertas facultades. Imagínense la posibilidad que tenemos de poner a esas personas en estos carros. Esa persona, pues, le estamos devolviendo algo más, le estamos dando un incentivo más beneficioso. Lo que pasa es que, claro, tiene que generar también esto, asentarse en la población y generar confianza, ¿no? Porque ahora me parece haciendo. Que es la que todavía no ha llegado eso, cuestión sólida, ¿no? Porque se ve como ahí, a ver si me subo ahí, después se cae esta manera. Y por eso, Leandro, en lo que son términos de transporte, la tecnología, pues existen fases de desarrollo, claro. Y entonces existen fases, por ejemplo, en la que hoy por hoy los carros tienen la capacidad de conectarse entre ellos, de hablar como células independientes y comunicarse, y inclusive el carro tuyo le manda señales al mío que dice, mira, yo freno de pronto, yo estoy 3 carros quizás después de ti, y en vez de yo lo recibo esa señal. Ruta, digamos, exacto. Como para que funcione todo con precisión bien. Es un mundo completamente maravilloso, y no estamos hablando de un mundo de maravillas en el futuro, no, es un mundo real que trae consigo una cantidad de beneficios para las comunidades, para economía, desarrollo, y lógico, vienen con su riesgo. Y el riesgo, uno de los principales, es cómo controlamos, cómo nos aseguramos que la parte de informática, la parte no es dañada, que esa parte de tipo cibernético la estamos protegiendo con sistemas de protección avanzados e inteligentes, o con inteligencia artificial también. Que en eso debe haber justamente una integración, ¿no? Porque un ataque masivo sería terrible, ¿no? Por eso tiene que estar todo bien como estructurado y organizado y con ciertos parámetros internacionales, incluso cuando todo esto avance un poco más, como para que también se solidifique la seguridad y la confianza de la gente, y los países tengan aceitadas sus estructuras de defensa. Estoy de acuerdo contigo, y de hecho existe, por ejemplo, varias organizaciones, una de ellas de estilo internacional también, es como se conoce, ITS América, y en realidad es Intelligent Transportation Society of America, la Asociación de Transporte Inteligente de América, más o menos una traducción. No la conozco exactamente así en español, aunque domino el español, pues esas cosas muchas las aprendí en inglés. Tú dominas varios idiomas, no solo como se destaca el español, el inglés, el ruso, podemos seguir. Bueno, estamos hablando con Iván del Campo, cubano, residente en Miami, experto en transporte y seguridad informática, pero yo ahora quiero que me cuentes cómo fue tu tiempo en Guanabacoa y volver a esa ciudad también, ciudad en el que se han originado, gestado grandes prohombres. De acuerdo. Por ahí me ha comentado alguien fuera de micrófono. Bueno, Bola de Nieve, Lecuona, ni más ni menos. Cuéntame qué sientes, cómo has experimentado, cómo fue tu tiempo en esa ciudad y vista desde aquí, cómo late en tu corazón. Wow. Bueno, tuve creo que oportunidad, la gracia de haber nacido en Cuba, específicamente en un pueblo, como mencionaba, Guanabacoa, una de las primeras ciudades fundadas en la isla, pueblo de Ernesto Lecuona, Bola de Nieve, Iván del Campo. Sí, ahora soy yo, pero no puedo dejar de mencionar también una parte de este pueblo querido, que se conoce, de hecho, entre los cubanos y fuera de Cuba, como pueblo embrujado.
solamente porque está muy arraigado a lo que es la cultura afrocubana o la regla de Ocha. Uno de los fundadores de esa regla, Arcadio, justo nació, vivió, murió en Guanabacoa. Tuve una experiencia muy bonita justo antes de salir. Yo salí de Cuba a los 21 años. Todo ese tiempo lo pasé igual ahí en Guanabacoa. Fui a la escuela, inclusive por esas cosas de la vida. Tuve que servir un año en el sur de África, en la guerra de Angola, justo al final de la guerra. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Difícil. Es algo difícil inclusive de explicar. Hay que vivenciarlo para poder... Sí, tienes que vivirlo. De hecho, yo lo comento a las personas que yo cumplí 18 años en Angola. Y conmigo tenía una AK-47, un armamento ruso. Como conoce, es uno de los mejores armamentos de que existe en lo que es armas de combate automáticas completas y un RPG-6, que es uno de los lanzacohetes. Con eso yo cumplí 18 años en Angola. Una experiencia interesante para mí. Como hombre creo que me enseñó muchas cosas, me hizo quizás un poco más fuerte. En ese momento pues yo quería continuar mis estudios de ingeniería en sistemas de computación y me mandaron, no, en realidad esos son otros temas de conversación, quizás ya relacionados con la guerra en particular. Gracias a Dios pues yo fui mandado al final de la guerra. Objetivos eran simplemente resguardar y proteger a las tropas de Cuba que salían para Cuba ya de regreso. Es una experiencia bonita en el sentido personal como preparación, pero al mismo tiempo ahora reflexionando en ella un poco vacía, porque a veces hacemos las cosas, por lo menos yo hago las cosas con un propósito. Ese momento no tenía en realidad ningún propósito, creo que lo acepté, tuve que ir, era parte del servicio obligatorio y yo quería continuar mis estudios y no había forma de salir de Cuba. Y hablando de salir de Cuba, un lugar en donde sabemos aún persisten los presos políticos y las necesidades y la falta de libertad, ¿en qué momento sales de Cuba? ¿Llegas primero a Miami o no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, te comento, es interesante porque si tienes 10 cubanos en una entrevista, los 10 cubanos te van a decir 10 cosas diferentes de cómo salieron. Si tienes 100 cubanos, los 100 te van a decir, también. Son 100 historias. Si tienes miles, de hecho, cada cubano va a tener su única historia. Inclusive saliendo, como yo salí, y te comentaré, con mi hermana de Cuba, y en ese momento el era esposo, Ivonne del Campo. Es la mejor hermana que puede existir en el mundo y para ella le mando un beso. Se lo digo, la quiero mucho también. Ha significado mucho para mí. Un beso para mi hermana Ivonne. Pero bueno, inclusive salimos juntos y las experiencias fueron distintas. Porque por cosas de la vida salimos de Cuba en el año 1991. El año 91, a finales del 91. Entonces, durante ese tiempo, el gobierno cubano necesitaba divisas, dólares. Entonces, tienen la idea genial de autorizar a todas las personas que alguien en el extranjero les pagara el pasaje de ida y vuelta, sí, aunque ellos sabían que nadie iba a regresar. Claro. Para esos países, que tuviera alguien que se los pagara, ellos lo dejaban salir siempre y cuando no fuera Estados Unidos, México y creo, si más no recuerdo, Canadá. Gracias a Dios, mi papá es ciudadano español, mi abuelo nació en España
Y a través de eso, pues mi papá sale 6 meses antes para España, durante todavía la existencia de esa ley, trabaja por 6 meses junto a familiares en España, recolecta dinero y nos manda a buscar a todos. En esos 6 meses mi hermana se casa. Una parte interesante, nada más había dinero para 3. En ese momento mi mamá, como madre, pues toma la decisión y dice, váyanse ustedes. Mi mamá tomó la decisión de quedarse en Cuba con el objetivo de que si nos pasaba algo, terminaba la ley, ya nosotros estábamos fuera de ese sistema y ella se quedaría. Un acto de amor interesante, ¿no? Un acto bello de amor y como dices, como madre. Entonces siempre le estaremos agradecidos a ella. Trabajamos después de eso en España 6 meses y gracias a Dios la ley todavía está en existencia. Y mi padre, una persona a la cual estimo mucho, valoro mucho, todo lo que sé se lo debo a él, las enseñanzas, la vida, tenacidad, disciplina y amor, se lo debo también a mis padres. Pero en especial le digo a mis padres, María y Rey, que los quiero mucho y bueno, así salimos de Cuba. Después al año de España, pues decidí que en realidad el próximo punto, no diría punto final de destino, pero en ese periodo era Estados Unidos, específicamente Miami. Teníamos familias acá y desde el año 93 estoy aquí en Miami. Bueno, ahora vamos a centralizar. Nombre de tu madre, completo. El completo es María Rivero Ravelo. Bueno, María, que la hemos conocido, una bellísima mujer, además encantadora, a quien homenajeamos también, y tu padre, que ahora tú vas a resaltar de vuelta el nombre completo de él. Mateo Reinaldo del Campo Hernández. Listo. Y digamos que él está con un trabajo pendiente de plasmar su vida, sus experiencias, que son muy ricas, en una obra gráfica, en un libro que seguramente en algún momento se va a concretar y que es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno tiene la idea, el proyecto, la intención de escribir un libro, imagina uno que también una de las cosas principales que quiere es que otros se identifiquen con lo que uno ha experimentado, ¿no? Razón por la cual, bueno, destacamos esta vida interesante y este ejemplo en el transitar tanto de tu madre como de tu querido padre. Sí, bueno, mi padre, como mencionaba, actually, los dos tienen 76 años, están retirados hace, gracias a Dios, 4 años, disfrutando un poco más de todo el esfuerzo y los años de trabajo con nosotros. Me refiero a mi hermana, a mis hijas, las hijas de mi hermana, dedicados a la familia. Después de ese retiro de mi padre, no tanto mi mamá, pero mi papá, pues como que lo golpeó mucho. Fue un cambio muy grande. Y entonces ahora estamos enfrascados en la búsqueda de ese nuevo propósito para él en su vida. Y creo que tenemos algo que hemos estado trabajando y que después, gracias a tu bella idea de reforzarle el valor que tenía eso y actually algunas ideas de cómo hasta hacerlo, que creo que van a ser lo que vamos a hacer en el próximo paso. Va a salir algo genial y es el libro donde podemos plasmar la vida de mi padre, lógico, la familia, y cómo él ha podido durante los años hacer su papel de padre y de aspecto social también. Ayuda a muchísimas personas que siempre han estado al lado de él. Muy bien, nos vamos a quedar en tiempo de escritura, ¿eh? Estamos con la literatura y la unimos con el cine. Llegó el momento. Iván del Campo, además de todo lo que dijimos ya dentro de su currículum y su haber, hay en gestión un libreto, un guión para cine, así que quiero que me cuentes de eso, a ver cómo lo proyectas. Una historia interesante. Bueno, wow, eso sí que es
algo que, ¿Novedoso? Es novedoso, es novedoso. Podemos seguir. Es novedoso, me coge un poco de, Sorpresa. diríamos, de sorpresa. Pero bueno, algo interesante. Siempre me ha llamado la atención poder plasmar cosas historias, momentos, y me gusta, disfruto películas de acción. Me encanta el amor y creo en el poder del sexo. Entonces, pues, sin contarles y sin decir mucho más, creo que lo que van a ver, lo que va a llegar al público es una historia de amor con acción y un poco caliente, diríamos, donde el amor y el sexo que salvan la humanidad. Uh-huh. Bueno, a través de esta entrega y de un guión que luego iremos descubriendo, quieres plasmar seguramente un tiempo de vida en donde la unión y momentos cálidos trascenderán. Ya luego entraremos más en detalle seguramente cuando esto se culmine y tenga su estreno y su réplica seguramente en las grandes pantallas, ¿eh? Así que bueno, yo quiero felicitarte por este proyecto, también por tu trabajo en el transporte, la seguridad y demás, y además por lo que se viene, que siempre es fantástico, estimado Iván del Campo. Y yo quiero tu saludo o mensaje especial, coronemos, para todos los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo, y que también nos ven, porque tenemos la imagen que después compartiremos también en este campo de golf fantástico y con la posibilidad de abrir la puerta desde Miami y reconocer y resaltar el trabajo y la vida de Iván del Campo, que como ven, como escuchan, como distinguen, tiene un compromiso con un montón de cuestiones interesantes que van desde la mejora de nuestra vida en el transporte, la seguridad informática, hasta la cultura y el entretenimiento. Y todo bien logrado. Muchas gracias, estimado Iván, y vamos con el saludo entonces para los oyentes que te escuchan desde Estocolmo al mundo en la tertulia de Estocolmo por Radio Botkyrka. Seguro que sí. Muchas gracias, Leandro, por esta oportunidad de permitirme acercarme a tu audiencia, tu fiel audiencia, inteligente, una audiencia muy buena, y quiero darle las gracias por su tiempo, saludarlos, tomar esta oportunidad, si es posible, para también mandarle un saludo a mis padres, a mi hermana, mis sobrinas y especialmente a mis hijas. Menciónalas, a mis hijas Janet, Emily y Elizabeth. Las quiero, y para todos en cualquier lugar del mundo que estén escuchándolo en el tiempo que sea, pues les mando un saludo muy grande y espero verlos pronto. Gracias.